En este momento, un especial. Razones de Estado. Un espacio de opinión. El comentario nacional e internacional con el doctor en comunicaciones Percival Madero. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Estamos nuevamente, digamos, con el doctor Fernando Ortega, distinguido profesor de Estado, persona que ha estudiado mucho lo que son temas históricos en nuestro país. Fernando, además, es presidente del Colegio de Doctores de Chile, no de médicos, sino que de doctores, las personas que tienen posgrados académicos, a cual felicitamos, qué interesante y lo que hace, ya nos contará respecto a esa perspectiva. Ya nos contó algo en el programa anterior. Pero hoy día queremos llevar a nuestro distinguido amigo Fernando Ortega a que nos cuente un tema que nos apasiona, o que me apasiona y nos apasiona a muchos de los chilenos, que es conocer parte de nuestra historia, ¿ya? Fernando, como profesor de historia, es un gran conocedor de los recovecos de nuestra historia, que es tremenda, que apenas tenemos un poquito más de 200 años, pero muy interesante. Y ha escrito un libro, y un libro que sin duda va a dar mucho que hablar, porque ¿cuándo sale a la vida pública el libro, Fernando? Bueno, ahora primero un saludo a los auditores de Radio Madero, digamos, un gran medio de comunicación a nivel nacional, sobre todo, digamos, en el norte de Chile, que es una radio que se escucha mucho. Bueno, el libro sale el 23 de mayo, ya vamos a inaugurarlo, digamos, las personas que estén en La Serena están todos cordialmente invitados. En la Biblioteca Regional Gabriela Mistral ya se va a hacer este lanzamiento a las 18 horas, así que están todos cordialmente invitados, ya, y forma parte también de la celebración del mes del patrimonio que está organizando, digamos, ya la Municipalidad de La Serena a través de su departamento de patrimonio, digamos, cultura y turismo, digamos, que dirige Margarita Rivero, digamos. Mi viejo, distinguido doctor Ortega, Fernando, Sí. El nombre del libro y también la mirada del contexto del libro. Ya. Bueno, se llama La mediación de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, ya, que es una parte de la historia del Pacífico, o sea, de la historia de la Guerra del Pacífico, ya, que fundamentalmente aborda las conferencias que se hicieron en Arica con la finalidad de poder detener la guerra, digamos, en el año 1880. Bueno, porque en ese año ya, una vez que Chile ocupa militarmente la zona de Arica y toma el Morro, ya se planteó la inquietud, digamos, ya si había o no términos de paz para que se pusiera fin a la guerra, o si por el contrario Chile se iba a ver en la obligación, como había sido, ¿no?, anteriormente, digamos, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, de tener que llegar hasta Lima, digamos, para conseguir, digamos, la paz. Entonces, bueno, como dice, a veces la historia se repite, y Chile, efectivamente, por el fracaso de las conferencias de Arica, que es lo que estudia esto, las razones por las cuales no se llegó, digamos, a la paz, se tuvo que ir en la obligación de prolongar la guerra por otros tantos años más, ya, y tuvo que ocupar militarmente por segunda oportunidad la ciudad de Lima. Ahora, este tema muy, muy contingente, digamos, por lo que ha pasado en nuestra demanda boliviana, o cómo Bolivia nos ha tratado después del pacto de 1924. Lo tratamos profusamente acá en nuestro programa de Razones de Estado, pero esto que viene hoy día a entregar esta mirada tuya, como con este libro, o sea, cómo participa, cuál es la relación que tuvo Chile con Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. Y seguramente tú nos puedes entregar algún tipo de antecedente mucho más acucioso, de más profundidad, respecto de las verdaderas razones de por qué nosotros fuimos a la guerra, ¿ah? Y por qué finalmente Evo Morales, ¿ah?, y a través de lo que se firmó después del pacto del año 24, cómo nosotros nos hemos comportado también diplomáticamente frente a ese hecho, y de acuerdo a lo que a tu real saber y entender, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué no hicimos, digamos, como condición de términos de guerra,
¿no hicimos lo favorable o hicimos algo que no estuviera dentro de los cánones de comando de los que ganan la guerra, los que ponen las condiciones? ¿Te fijas? ¿Qué hicimos mal, a tu juicio, para que Evo Morales hoy día tenga esa mirada? Bueno, precisamente a raíz de este tema que cada cierto tiempo adquiere actualidad y que, bueno, el presidente Morales se ha ocupado de poner este tema justamente en el tapete, digamos, todas las semanas vemos alguna noticia que tiene que ver en relación con esto. Particularmente, perdón, Fernando, particularmente porque ellos también tienen en un asunto interno, político interno, digamos, que aprovecha Morales para poder sacarle más partido a este tema, digamos. Claro. Bueno, yo creo que hay que recordar brevemente, porque a raíz de que este tema ha salido a la luz pública, a los chilenos en general nos ha surgido una especie como de inquietud, digamos, ¿ya? En el sentido de si será o no verdad, digamos, de que Chile, digamos, ya le arrebató por la fuerza, digamos, a Bolivia estos preciados, digamos, territorios, ¿ya? Y yo creo que la obligación nuestra ya siempre está, bueno, en revisar nuestras actuaciones, por un tema, digamos, bueno, se dice también, digamos, de que es poco lo que se aprende de las lecciones de la historia, o no aprendemos de las lecciones de la historia. Ya otros dicen también que la historia es una serie de colección de hechos que se podrían haber evitado. Yo creo que eso es importante. Ya, y este tema probablemente nos va a seguir durante mucho tiempo más también. Así que yo creo que también es bueno saber cómo se sucedieron los hechos para saber dónde estamos parados y cómo proyectarnos al futuro, digamos. Y si somos o no culpables de haber como se nos pinta como chilenos, de habernos apoderado de ese territorio como una especie de filibustero o de piratas, digamos. Claro. Ahora, no con el ánimo de latear, digamos, a las personas que nos están escuchando, hay que recordar brevemente de que Chile fue, en la Constitución del año 1833, establecía, digamos, de que el límite norte del país estaba en el despoblado Atacama, digamos. Y el despoblado Atacama, tú que has vivido muchas veces en el norte, sí, es bastante grande. Claro. Bueno, fue el presidente Bull el primero que se ocupó de establecer el límite norte del país con una ley del año 1842, hasta al de señalar, digamos, de que el límite norte está en el paralelo 23, que está en Mejillones, digamos. ¿Ya? Entonces hay que recordar ahí en el mapa que Antofagasta está al sur de Mejillones, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante decir de que Antofagasta está en una zona que está reclamada por Chile, digamos. ¿Ya? Bueno, posteriormente, digamos, Perú y Bolivia reclamaron de esta fijación de límite, ¿ya? Y la Asamblea, este dato es poco conocido, ¿ya? La Asamblea de Bolivia, digamos, en la década de 1860, aprueba por primera vez, digamos, ya que se declare la guerra a Chile. La Asamblea de Bolivia. 1860, claro, 1860 y tanto, ¿ya? Perfecto. La Asamblea Legislativa de Bolivia, digamos, ya aprueba que se declare la guerra a Chile, porque aquí, dentro de esto que estamos en cuestión, ya hay que señalar quién fue el que le declaró la guerra, si fue Chile a Bolivia o Bolivia a Chile, digamos. Claro. Entonces, ya hay que recordarle a nuestros queridos auditores de que no fue Chile el que declaró la guerra a Bolivia, sino que fue Bolivia el que nos declaró la guerra a nosotros, ya, con estos antecedentes que voy a dar a continuación. Primero, que la Asamblea ya en 1860 y fracción, digamos, aprueba que se declare la guerra a Chile, ya por este tema limítrofe. Posteriormente esto se conduce, digamos, ya a la firma de un tratado en el año 1866 que fijó el límite norte del paralelo 24, vale decir, inmediatamente al sur de Antofagasta, ya, pero a condición, digamos, ya de que hubiera un trabajo conjunto, digamos, para el cobre de los impuestos. Y después, en el año 1874, ya se produce la firma de otro tratado, digamos, ya con Bolivia, que mantiene el límite en el paralelo 24, pero señala el artículo 4 de este tratado, digamos, de que no se podían cobrar nuevos impuestos sino hasta que las fechas existían, ya por el plazo de 25 años. ¿Ya?
Bueno, sin embargo, a pesar de este tratado que estaba, yo creo que bastante claro y que fue aprobado por los países, ya hay que recordar también, digamos, de que el año anterior, digamos, ya Bolivia y Perú firmaron un tratado de alianza secreto, el tratado secreto, digamos, de 1873, que Chile lo ignoraba, digamos, en ese minuto, digamos, ya. Y resulta ser, digamos, ya que fue el gobierno de Bolivia, digamos, ya que aprueba ya una transacción entre la compañía de ferrocarril y Salitre de Antofagasta, pero sujeto ya a que esta compañía tenía que pagar un impuesto de 10 centavos ya por salitre, ya quintal de salitre exportado, lo cual claramente era una violación del tratado del año 1874, digamos, que señalaba que no podían haber más impuestos, digamos, ¿ya? Y Chile, bueno, reclamó esto, ya. Chile señaló al gobierno de Bolivia, digamos, de que la imposición de este, digamos, ya impuesto violaba el tratado de 1874, ya, que lo podría dejar sin efecto, ya, y que dejado sin efecto, digamos, este tratado del año 1874, Chile quedaba en posición, ya, de recuperar ya la zona que había cedido hasta el paralelo 23, para decir hasta Mejillones, al norte de Antofagasta, incluido Antofagasta. ¿Ya? O sea, ya estaba ya ese antecedente. Estaba ese antecedente. Bueno, sin embargo, digamos ya, y Chile además también, antes de apoderarse, como dice, militarmente y recurrir a las armas, ya recurrió a lo mismo, siguiendo un apego estricto a la ley, recurrió, digamos ya, a lo que señalaba el propio tratado, ya, que disponía, digamos, de un arbitraje, ¿ya? Y Chile ya invoca, digamos, ya el arbitraje en una nota, digamos, ya al gobierno de Bolivia, que en principio no fue contestada, y después en una segunda nota, ya a solicitud de Chile, que invoca el arbitraje, digamos, ya, que es la forma más civilizada de resolver las diferencias, ya, el gobierno de Bolivia sostiene de que en principio acepta el arbitraje, ya, pero de que primero se tiene que pagar el impuesto de 10 centavos. Entonces, claro. O sea, Chile recurrió al arbitraje, lo invocó, pero fue imposible, digamos, porque justamente ya se estaba, por lo que se iba a ir al arbitraje, digamos, que era el impuesto de 10 centavos, o sea, había que pagarlo antes, digamos, de ir al arbitraje, ¿ya? Bueno, y el gobierno entonces de Bolivia, digamos, responde ya el 11 de enero, digamos, ordena, digamos, ya, el 11, perdón, de febrero, ordena, digamos, ya el pago, perdón, antes, digamos, ya, creo que el 6 de febrero ordena el pago ya a la compañía de ferrocarril y Salitre de Antofagasta, ya, que tiene que pagar el impuesto de 10 centavos, ya. Como no lo paga, ya se ordena el 11 el embargo, ya, de esta compañía, ya huye, digamos, ya el gerente, el señor Hicks, digamos, al interior, quedan 2.000 obreros, digamos, ya desocupados, y fija fecha del remate, digamos, para el 14 de febrero. De manera que el gobierno de Chile no le quedó, del presidente Aníbal Pinto, digamos, ya no le quedó otra cosa, digamos, de que ordenar ya que 3 barcos de guerra, digamos, ya el Blanco, el Cochrane y el O'Higgins, digamos, ya fondeen el mismo 14 de febrero, digamos, ya en Antofagasta, digamos, una compañía de 200 hombres de infantería marina toma posesión, entre comillas, de esta ciudad, digamos, ya. Yo brevemente les quiero recordar de que Chile no estaba ya de alguna manera invadiendo un territorio boliviano, sino que al violarse el tratado, digamos, ya de 1874, digamos, claro, ya Chile quedaba en posición de recobrar ya su territorio hasta el paralelo 23, vale decir, hasta Mejillones. Y hay que recordar además que recién Antofagasta había sido fundada ya pocos años antes, ya, y recordar además que de los 5.000 habitantes que tenía en esta zona, el casi 90% eran chilenos. Mira. Ya. Me permite, Fernando, solamente para poder matizar esta sí. cantidad enorme de antecedentes riquísimos que has puesto sí. sobre la mesa, que para nuestros auditores televidentes debe ser un exquisito momento de poder entender más profundamente lo que es nuestra historia. Y todo lo que has citado respecto a cómo se encadenan esta cantidad de hechos para poder entender
cuál es la perspectiva del Estado nuestro hoy día, o cómo era nuestra perspectiva de Estado antes, cómo fueron tratados esto por los presidentes, cómo fue el tema de los impuestos y cómo fue lo que generó esto, sin duda va a traer, digamos, una mirada distinta al cómo nosotros hoy día estamos viendo, porque el Estado de Chile en ese minuto tenía un particular interés también en todo lo que era el salitre de esa época, ¿sí, no es cierto? Y también Bolivia, yo no sé si acaso la investigación que vuelcas en tu libro o de tus conocimientos, porque en tu libro está tratado esto, ¿verdad? ¿O, sí? Sí. Entonces, si eso, Bolivia en su momento, invocando este pacto secreto, digamos, de la Confederación Perú-Boliviana, que después supimos que existía y todo este tema, ¿cómo fue la cantidad de gente, por ejemplo, de chilenos que vivían ya en Antofagasta? ¿Ya? De estos 5.000 que señalabas tú, Sí. una inmensa proporción ya eran chilenos. ¿Cómo ellos responden a esta situación de una guerra declarada por Bolivia, no declarada por Chile, declarada por Bolivia? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Lo alcanzas a citar en tu libro? O si no lo citas en tu libro, pues, nos podrías decir de qué fue, porque este programa obviamente también es muy escuchado en Antofagasta. Bueno, yo te diría que Chile no debe tener complejos de esta compensación territorial que obtuvo, ya, y de recuperar, digamos, el territorio, digamos, hasta el paralelo 23, porque está demostrado y acreditado en la historia de que Chile hizo todo lo posible, digamos, por evitar la guerra. Tanto es así, ya, de que desconociendo el Tratado Secreto de 1873, ya, Chile le ofreció, digamos, ya a Perú, ya, mediar en el conflicto, digamos, ya. Mira. Y resulta ser de que Perú mandó a Chile la misión Lavalle, ya que tenía por misión también ya alargar este tema y ganar tiempo, digamos. Ya, de hecho, Claro. la circular secreta, digamos, de la Cancillería peruana, ya que cuando estaba Lavalle acá, ya señalaba, digamos, de que los preparativos de guerra habían terminado ya y la guerra iba a empezar en un mes. Entonces nosotros estábamos pensando que Perú ya iba a mediar en el conflicto para evitar, digamos, una catástrofe, digamos, como es la guerra. Y adicionalmente a eso de que Chile hizo todo lo necesario, digamos, ya para evitar la guerra, ya le pidió a Perú que mediara en el conflicto, ya. Además de eso, digamos, ya los bolivianos se encargaron también de atraer a Argentina, digamos, de sumarlo, digamos, ya al Tratado Secreto del año 1863. Entonces, en el fondo, casi nos vimos en un conflicto, digamos, ya no contra dos países, sino que contra tres. ¿Ya? Y lo increíble es esto de que primero nos declararon la guerra a nosotros, ya. Piensa tú que en el plazo de 10 días, una vez que nos declararon la guerra, los chilenos tenían que abandonar el territorio, digamos, ya, más otras medidas, digamos, bastante duras. Y fue Chile, digamos, ya más de un mes después prácticamente que le declara la guerra, digamos, ya a Bolivia y el Perú, ya cuando vio que este asunto ya, digamos, no tenía vuelta, digamos. Claro, qué interesante. Sí. Ustedes comprenderán, distinguidos auditores, televidentes, que la entrega de la información histórica no es común ser conocida por todos, y creo que esto muchas veces ni siquiera se pasa como materia en nuestros colegios, liceos, escuelas, cuando somos en la edad de la básica o de la enseñanza media. Qué interesante y qué oportuna la presentación de tu libro, Fernando. En el fondo, la contribución tuya a que nosotros entendamos esto pasa también por entregar elementos prácticamente, digamos, de una investigación que demoró una cantidad de tiempo importante. Cuéntanos más allá de los riquísimos antecedentes que citas en el libro, ¿cuánto tiempo, digamos, pudiste, informarte y investigar para esto? Bueno, fue una investigación que duró 2 años, que se hizo sobre fuentes primarias, digamos, sobre los archivos diplomáticos de Perú, Bolivia, Chile, digamos, ya, y eso se obtuvo gracias a la gentileza, digamos, ya del Departamento, digamos, de Estado norteamericano, que tiene en su biblioteca una sección de microfilm, digamos, así que tuve oportunidad de leer todo esto y
los despachos diplomáticos. No se pudo consultar el archivo chileno porque la documentación de los países limítrofes es confidencial, y tuve la oportunidad también de leer ahí en la oscuridad y frialdad, digamos, del subterráneo de la Biblioteca Nacional los periódicos de la época, digamos, ¿ya? Entonces que son como digo, bastante interesantes. Bueno, hubieron hacia el año 1980 y antes también numerosos países que ofrecieron su mediación, posibilidades de arbitraje, digamos, para evitar el conflicto. Ya, y de hecho Chile y Estados Unidos hicieron una labor muy importante con la finalidad de detener la guerra, digamos, después de la toma del Morro de Arica, digamos, y evitar que Chile tuviera que ir nuevamente, digamos, a Lima, porque se comprenderá que si nos situamos en el año 1980, cuando Chile ya toma militarmente, digamos, Arica, ya estábamos en una situación de ir o no ir a Lima, digamos, porque no era una decisión fácil, porque si nos iba mal en Lima, claro, ya no solamente podíamos perder, digamos, ya todo lo ganado, sino que además podíamos haber llegado hasta Copiapó y haber tenido un conflicto a lo mejor hasta con Argentina, digamos, claro, porque para esa fecha las conferencias de Arica, digamos, ya todavía el tema no estaba resuelto. De manera, te digo, que la mediación de Estados Unidos, digamos, fue muy oportuna. Fue una gestión que se hizo gracias a todos los plenipotenciarios, digamos, y embajadores, ya que se jugaron, hicieron lo imposible, digamos, por detener la guerra, digamos, ya. Pero, sin embargo, nuevamente, ya en estas conferencias no se pudo llegar a acuerdo porque los plenipotenciarios bolivianos y peruanos fueron, digamos, ya a estas conferencias con una actitud que prácticamente ellos eran los vencedores, no los vencidos. ¿Te das cuenta? De acuerdo. Sí. Qué interesante, qué bonito pasearse por la historia de nuestro país y de cómo fue la génesis, cómo nosotros respondimos como Estado a esa circunstancia. Bueno, hubo trabajos también muy interesantes previo a la guerra. No olvidemos los trabajos de inteligencia que hizo Arturo Prat Chacón en Buenos Aires. No olvidemos tampoco de que teníamos emisarios en varios de los lugares donde tuvimos conflicto para que nos adelantaran materia de cómo estaba conformada más bien la fuerza militar de Bolivia y Perú, y de también rescatar esto de que estuvimos en Lima un par de veces, y eso también genera para la mirada de ahora, y que esto fue históricamente ayer, lo que hay. Pero Evo Morales, para ir concluyendo nuestro programa, dejar estos últimos minutos, ha tenido, como tú señalabas recién, una actitud bastante, digamos, molesta y que cuestionan permanentemente esto, ha hecho de esto en La Haya, ha generado un tema. Más allá de la visión de tu libro y cómo tú relatas la historia, tal como pasó, circunscrito a documentos fuentes, o sea, documentos primarios a lo que tuviste acceso para poder escribir este libro, en esa mirada y en esa investigación, dado eso que tú ya sabes, versus lo que Morales ha hecho después, más allá de sus campañas políticas, nos arrastra hacia un conflicto que probablemente podríamos perder. No está claro en La Haya, porque La Haya más que ser un organismo jurídico, también es político. ¿Cuál debería ser nuestra mirada de Estado hoy? A la luz de los antecedentes que tú ya tienes, lo que pasó y toda la experiencia que tienes en esto de asuntos de Estado. Mira, yo creo de que nosotros como chilenos no debemos tener ningún complejo, digamos, porque te diría yo que Chile, a través del presidente Aníbal Pinto, digamos, una extraordinaria persona, digamos, que el país le debe mucho. Ya las gestiones diplomáticas que se hicieron, digamos, ya todo apuntó ya en un principio, digamos, a resolver este tema por las vías diplomáticas, por la vía de un arbitraje, digamos, ya. Sin embargo, eso fue imposible, digamos, o sea, de manera de que tenemos que tener confianza, digamos, de que nuestros diplomáticos, nuestras autoridades de gobierno y posteriormente, digamos, ya en el campo de batalla, digamos, nuestros militares ya hicieron lo correcto, digamos, ya y procedieron dentro del marco, digamos, de un conflicto bélico que hay que recordar de que ha sido el mayor conflicto bélico de la historia, digamos, ya latinoamericana, por la cantidad, digamos, ya de personas y la cantidad de bajas, digamos, ya y de recursos que se movilizaron, digamos, ya.
De manera, digamos, de que Chile, digamos, ya escribió unas páginas de la historia, digamos, bastante gloriosas, particularmente la Marina, con Arturo Prat, digamos, ya Rafael Sotomayor, digamos, ya José Francisco Vergara, que eran civiles, ya, y particularmente, digamos, ya el general Baqueano, que te digo que Chile le debe mucho, digamos, ya, mucho, digamos, ya. Yo creo que no tenemos prácticamente no tenemos cómo pagarle, digamos, ya al ejército, digamos, ya al general Baqueano, por una razón y misterio de la historia. Nuestros triunfos también como país se celebran, digamos, en la Plaza Baqueano, digamos, ya donde está ahí el general Baqueano. Una cosa, por así decirlo, digamos, misteriosa, pero te diría yo que tenemos que estar confiados y tranquilos, digamos, ya que nos asiste la verdad, la razón histórica. Ya Chile, como lo han dicho nuestras autoridades, no tiene cosas pendientes, digamos, con Bolivia, ya. Y yo creo que estamos en manos de personas muy calificadas, digamos, a través de la Cancillería, a través de los expertos que están manejando este tema, y yo creo que tenemos que mirar el tema con confianza, digamos, ya, o sea, este conflicto no lo inició Chile, Chile no lo quería, Chile no estaba preparado y fue injustamente provocado, digamos, arrastrado a la guerra. Y arrastrado, digamos, a una guerra que no quería, no necesitaba y para la cual no estaba preparado, digamos, ya. Y la memoria, digamos, a los miles de soldados, marinos y civiles caídos nos obliga como chilenos, digamos, ya a sacar a la luz, digamos, de nuestra realidad hoy la verdad de lo que ocurrió, digamos, ya, sin ningún complejo y con mucha confianza. Claro, nosotros no tenemos una cultura tan acentrada, tan motivada por nuestro sistema educacional respecto a esto versus lo que tiene Bolivia o Perú. No hay en eso, y ella es una cosa más anexa, pero un asunto, lo pregunto como un asunto de Estado, digamos. No hay un peligro que nosotros tengamos fresca la memoria, dado que, digamos, Bolivia, hasta todos sus discursos y sus manuales escolares de niños de menores chiquititos, digamos, desde la enseñanza primaria, básica o parvularia, ya están y saben lo que es el mar y cantan el himno de Antofagasta como si fuera ellos. ¿No tenemos nosotros ahí una falta o deberíamos todos confiar en que tenemos persuasión militar para poder generar contenciones a la demanda boliviana? Bueno, yo creo que como chilenos tenemos cierta obligación de conocer, digamos, nuestra historia, digamos, ya, porque bueno, se ha señalado ahí por otras personas, digamos, de que los países que no conocen su historia están por alguna manera condenados a repetirla, digamos, ya, claro. Ya, y ojalá que esto no se produzca, porque tenemos que mirar hacia adelante, somos países hermanos que tenemos que tratar de convivir, digamos, en paz, digamos, porque las miles de necesidades, particularmente, digamos, ya todos estos países tienen gente viviendo bajo la línea de la pobreza, digamos, debieran ser nuestras prioridades, digamos, y no revivir cosas del pasado, ya que están, yo creo que bien resueltas, digamos, bien resueltas. Distinguido Fernando, llegamos al final de este programa de Razones de Estado Especial para poder tratar un tema maravilloso. Quiero agradecerte la gentileza, tu preocupación, y quiero dejar invitada a la gente de nuestra querida ciudad de La Serena, de la Cuarta Región, para que esté contigo en la presentación de este libro. Este programa se va a transmitir antes de ese día, y lo vamos a especial y vamos a invitar a nuestros oyentes a que sean partícipes de esa presentación, agradeciendo también a la Municipalidad de La Serena, particularmente en la voz y en la mirada y en la presentación de Margarita Rivero, este respaldo enorme que le ha dado a este esfuerzo que has hecho con tanta dedicación. Muchas gracias a nombre de todos los chilenos, me dejo, por el tremendo aporte que haces a nuestro país y a nuestro Estado, y te invitamos a que sigas, digamos, profundizando en esto donde, digamos, nuestra mesa, nuestro medio de comunicación Madero va a estar detrás para apoyar cualquier de tipo histórico, particularmente de los libros que tú nos acabas de decir que vas a presentar ahora próximamente en la ciudad de La Serena. ¿Ya? Estados Unidos, la relación de Estados Unidos en la guerra del Pacífico. ¿Así se llama el libro? Para que la mediación de Estados Unidos en la guerra del Pacífico, digamos, que también de alguna manera tenemos que los chilenos, digamos, agradecer, digamos, ya de que esa gran nación del norte, digamos, nos haya apoyado, digamos, en ese minuto tan particular para Chile, para tratar de detener la guerra, digamos, claro. Claro, no solamente a nombre de nuestro Madero, sino que además
en virtud de que nosotros, nuestra familia, tuvo descendientes que pelearon la guerra del Pacífico. Y un saludo muy especial para la gente de Atacama, a través de los batallones de Atacama, de todo lo que hicieron por conquistar hoy día territorios que le dan sustento a Chile. Tenemos que entender finalmente, mi querido Fernando, que Chile es lo que es por la guerra. Y tenemos que tener respeto a nuestra memoria y entender que hoy día, si bien es cierto, tenemos potenciales enormes en el mundo minero, ayer del salitre, hoy del cobre y mañana del litio, se debe exclusivamente a razones de que la guerra nos llevó a conquistar con sangre circunstancias que hoy día nos sirven para toda la vida de nuestros chilenos. Gracias por tu contribución a la historia, por tu libro que has hecho. Lo tendremos y haremos difusión de él para que todo nuestro público pueda conocer de él. Un saludo muy particular a toda la gente, obviamente, de la cuarta región, donde nos escuchan, digamos, en Santiago Coimbo, sino que a la gente de Atacama y particularmente a la gente que está desde Atacama al norte, que nos escuchan también en territorios que fueron conquistados con esfuerzo, con mucha vehemencia y obviamente con éxito. Y tu libro así lo reconoce. Muchas gracias, Percio. Un cariñoso saludo, digamos, a los auditores de Radio Madero. Muchas gracias. Y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos en este programa de Razones de Estado Especial. Muchísimas gracias. Esto fue un especial de Razones de Estado. Un espacio de opinión, el comentario nacional e internacional con el doctor en comunicaciones Percival Madero.